En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a otro podcast de Es de Comodorense. Hola vos, que estás volviendo del laburo a medio tarde en el auto, con ganas de comer empanadas seguramente. Relájate, presta atención al camino y recordá un poco con nosotros. En el episodio anterior estuvimos hablando de relaciones a distancia en la misma ciudad, otra particularidad más de Comodoro, de las tantas que tenemos. Estuve charlando con Ali Nati y yo hoy quería saber cuál es el origen de tanta distancia en una misma ciudad entre barrio y barrio. Por eso invité a Daniel Márquez, profesor y doctor en historia, docente universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué tal? Un gusto compartir este espacio contigo y con toda la audiencia, ¿no? Muy interesante el tema para charlar. La verdad que sí, es un tema que me tenía con muchas ganas de conocer esto de por qué tanta distancia entre los barrios de Comodoro en una misma ciudad, pero que a veces parece que te estás yendo a otro lado, a otro pueblo, a otro lugar, que de hecho a veces uno cuando está acá en kilómetro 3, por ejemplo, dice, o viene alguien acá y me dice, bueno, me voy a Comodoro, haciendo referencia a que se va a zona centro, y yo tengo como que Comodoro es todo totalmente, pero bueno, por esto de las distancias, como que a veces se toma como si fueran distintas ciudades dentro de una propia, y quería preguntar eso, ¿por qué hay tantas distancias entre barrio y barrio en Comodoro? O sea, ¿cómo surgió todo esto? Bien, es un tema muy importante para tener en cuenta. O sea, lo primero que habría que decir es que hoy vivimos en una ciudad que tiene un ejido municipal, autoridades municipales, que se llama Comodoro Rivadavia. Pero eso, que nombramos así, tiene, digamos, existe como tal desde principios de la década de 1970, ¿sí? 1973, 74. De ahí en adelante en el tiempo, la ciudad empezó a tener el perfil que tiene hoy, como una ciudad integrada con una autoridad y un ejido municipal. Pero hacia atrás en el tiempo, esto no fue una ciudad, fue un conjunto de pequeñas ciudades o pequeños pueblos. Después se integraron en la década del 70 y se integraron un poco a la fuerza por los procesos históricos. Pero no nacimos siendo una ciudad. Eso explica en gran parte esto que vos te preguntás, ¿no? Incluso uno puede decir que fue una cosa bastante azarosa, casi accidental. O sea, lo único que se fundó formal y oficialmente fue el pueblo de Comodoro Rivadavia, el pueblo de Comodoro Rivadavia, que Ujú. sería lo que hoy es el casco central de la ciudad. Claro. Eso se fundó en 1901. Y después hacia el norte de ese pueblo empezaron a aparecer a partir de 1907 los llamados campamentos Ujú. petroleros, la mayoría, y un campamento ferroviario, que después se transformaron en pequeñas localizaciones, cada una con su nombre, con su autoridad distinta a la del pueblo, con su propio casi ejido de gobierno, y todo eso se integró en una sola estructura en principios de los años 70. Es muy interesante saber esto después de pensar, de ver, solamente con ver el mapa de Comodoro, que tiene su principal concentración sobre todo en el centro y zona sur. Ahora saber que Comodoro no fue en sí una ciudad como lo es ahora, toda junta, hasta recién en 1970. Uno sabe que de hecho no se enseña mucho en los colegios, para mí es una materia pendiente esto de conocer más la historia de Comodoro en los colegios, el hecho de por qué tanta separación, de cómo era la vida entonces en un pueblo llamado Comodoro con distintos, por así decirlo, mini ciudades a lo lejos formadas por campamentos petroleros que fueron creciendo y recién ahí después se fue uniendo todo. Con esto que veníamos charlando en el episodio anterior de las relaciones a distancia en la misma ciudad, quería saber entonces cómo es o cómo era esto de tener una pareja, siendo de Comodoro, en otro barrio, por así decirlo, en lo que era otro pueblo, otro lugar. Encima que no había, en esa Uh-huh. época no creo que exista el estándar Palazzo, la línea La Prida, la línea 3, la 4A. ¿Cómo No. era entonces? ¿Cómo se manejaban entonces las parejas de la época, por ejemplo, la gente que quería realizar actividades de ocio para realizarlo en una época mucho más difícil para moverse? Sí, mira, la idea de la urbanización que nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos una idea en general de una ciudad que parte a partir de un centro, de una plaza central y se va expandiendo hacia los bordes. Eso se llama Ujú. urbanización concéntrica, que es el estilo tradicional de desarrollo o crecimiento de una ciudad.
Comodoro no encaja absolutamente en eso, por eso tuvimos varias micro ciudades o pueblos o campamentos dispersos y el pueblo de Comodoro. Yo te decía recién, el primero fue el pueblo de Comodoro en 1901, después se sumó el campamento fiscal estatal, que después se llamó campamento fiscal de IPF, que es hoy el kilómetro 3, en 1907. En 1909 se suma el kilómetro 5, porque empiezan a desarrollarse las tareas de construcción del ferrocarril estatal. Se empiezan a desembarcar ahí las estructuras y se funda un campamento, el campamento ferroviario. Hoy es kilómetro 5. Después aparece kilómetro 8, que era una empresa británica que se llamaba Confertec, compañía ferrocarrilera de petróleo, una empresa que extraía petróleo, pero eran inversores que venían de los ferrocarriles de la Pampa Húmeda, empezó el nombre. Y después Astra y Diadema, kilómetro 20, kilómetro 27, de dos empresas privadas. En aquella época, o sea, estamos hablando fines de la década del 10 y hasta la década del 50, 60, cada una de esas localizaciones tenía una intensa vida social propia, porque tenía sus propias reglas de juego. La gente que vivía en esos lugares, el pueblo era el lugar más convencional al estilo de un pueblo o ciudad que uno conoce comúnmente, ¿no? Pero en los campamentos no, en los campamentos, digamos, no accedía cualquiera a cada uno de esos campamentos, sino estaba vinculada a la gente que trabajaba, que era obrera, empleada, técnica, de cada una de esas empresas. Entonces ahí se iban configurando redes sociales muy intensas. Entonces generalmente la gente se relacionaba al interior de cada una de esas unidades, al interior del kilómetro 5, al interior del kilómetro 3. Eran como pequeños mundos sociales. Las parejas en general se buscaban en esos ámbitos y toda la vida social giraba en torno, incluso no solamente vinculado al trabajo, sino los momentos de ocio, los equipos de fútbol, los eventos sociales. Todo estaba modelado en ese lugar. Había vinculaciones entre los pueblos, por decirlo así, sí, las había, pero digamos no era lo más intenso. La vinculación, hay un tema interesante, hay ejes que van definiendo a lo largo del tiempo redes de vinculación, de circulación entre esos puntos. Y el más importante fue el ferrocarril. El ferrocarril, entonces, yo tenía entendido que el ferrocarril era sobre todo con un motivo económico, de transporte de recursos. Entonces, ¿la gente también utilizaba ese ferrocarril para hacer sociales, por así decirlo? Sí, totalmente. O sea, el ferrocarril se construyó a partir de 1909. Se hizo una ley en el Congreso Nacional en 1908, creó un ferrocarril estatal, uno de los primeros de la historia argentina. Originalmente iba a salir de Comodoro Rivadavia, y en eso tiene mucho que ver el descubrimiento del petróleo 2 años antes, ¿no? Hasta el lago Buenos Aires, iba a llegar hasta la cordillera, y además se iba a conectar con otros ferrocarriles hacia el norte y hacia el sur. No se hizo completo, llegó hasta Sarmiento, hasta la colonia Sarmiento, en 1914. Pero dentro de lo que hoy es Comodoro Rivadavia, el ferrocarril articulaba todos los sectores urbanos o todos los sectores donde había población establecida. Pero en cada uno de los, o sea, en el pueblo de Comodoro, en el 3, en el 8, en el kilómetro 20, en el kilómetro 27, en cada uno de esos lugares había una estación. Pues incluso se hizo un ramal que conectó con Astra, ¿sí? Un empalme. Entonces todo estaba conectado por el ferrocarril. Si uno quería, el ferrocarril se hizo para como vos decís, para transporte de elementos de la producción local, pero también servía para el transporte de las personas. Y era una vía de articulación al interior de estas comunidades muy, muy importante. Uno a veces hoy no se da cuenta de eso, pero era fundamental. O sea, era lo que se utilizaba como hoy usamos el transporte público, el colectivo, interurbano, intraurbano. Sí. En aquella época se utilizaba el ferrocarril. Colectivos casi no había, surgieron más tarde, después de la década de 40-50, pero eran como complementarios. Gran vehículo articulador era el ferrocarril. Este ferrocarril que todavía podemos ver vías, por ejemplo, recorriendo la playa del 3, por arriba, recorriendo del 3 pasando por la universidad también, que recientemente se había derrumbado una parte de ese camino, había dejado ver las vías de tren que pasaban por ahí, justamente en la costa. ¿Era ese el recorrido más o menos del tren? ¿Pasaba siempre por la costa? ¿Se metía más por la ciudad? Iba por la costa, o sea, en lo que hoy es la ciudad de Comodoro, hacia el interior, entre el pueblo, el yacimiento fiscal, o kilómetro 3, el 5 y el 8, o sea, ahí, digamos, todo el tránsito era costero del ferrocarril, mayoritariamente costero. Después ingresaba hacia el interior con un ramal que iba hasta Astra, al kilómetro 20, y la línea principal seguía por Diadema, Argentina, al kilómetro 27, y ahí ingresaba hacia el interior del territorio y llegaba a Sarmiento. Y ahí había un montón de estaciones intermedias, muchas de ellas hoy son lugares abandonados, y
O sea, había una vía que el ferrocarril generó que fue muy importante, ¿no? Muy interesante, y que eso se fue perdiendo sistemáticamente. Después de los años 50 comenzó a perder importancia, empezó a ganar importancia el transporte terrestre, el vehículo, el camión, el colectivo, Claro. y desapareció en la década del 70. En el 78, 1978, el gobierno militar definitivamente cerró el ferrocarril estatal. Dejó de funcionar absolutamente. Entonces, como decíamos, este ferrocarril cumplía un rol esencial en lo que era la vida social de las personas del pueblo y de los distintos, hoy actualmente, barrios de Comodoro. Por ejemplo, digo, una persona que vivía en el pueblo, si quería ver a alguien de Astra, podía tomarse ese tren para llegar y ver a la persona que quería. Pero quisiera saber también, ¿qué se hacía en esa época? ¿Cuál era el punto de encuentro popular en esa época? Y mira, tenés distintos momentos, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, en la década del fines de los 40, ya principios de los años 50, la salida a las playas, como hoy, ¿no? Seguía siendo era Sí. un factor de distracción, sobre todo en el verano, ¿no? Ujú. El tema es que en aquella época, por ejemplo, en lo que hoy es la zona central de Comodoro, la playa más importante, la que convocaba más gente, porque era la más linda, la más atractiva, era la playa sur. Esa playa sur hoy le llamamos 99 o Stella Maris. Claro, En claro. aquella época no había contaminación, era una playa muy linda de arena, tipo como la de Radatili, y mucha gente iba a ese lugar. Y también empezó a valorizarse Radatili poco a poco, ¿no? Claro. En la década de 40, 50, como un lugar de salida en el verano. De hecho, el ferrocarril se le agregó al diseño original del ramal una trocha angosta que conectaba el pueblo de Comodoro con Radatili. Y ese ferrocarril de trocha angosta a veces iba repleto de personas en el verano, y en el año 1953 hubo un accidente, se volcó porque Mm. tomó una curva a mucha velocidad y venía repleto de gente, y murieron un montón de personas y después se desactivó. O incluso hubo otro accidente de ferrocarril en la costa del kilómetro 3, chocaron dos máquinas por un problema de freno. Eso también sucedía, ¿no? Pero bueno, en el verano una de las opciones de salida eran las playas, pero con una lógica distinta quizá a la de hoy, ¿no? Con otros lugares de esparcimiento. Y después había eventos claves, por ejemplo la celebración del Día del Petróleo, que Mm. sobre todo unificaba a los campamentos petroleros, ¿no? El 3 era como el corazón de eso, Ujú. donde se hacían desfile de carrozas, elecciones de reina, o sea, una cosa una fiesta popular. La primera fue en 1947, pero tenía mucha participación social, con eventos, con competencias deportivas. No olvidemos que cada lugar de estos que nombramos tenía su propio club de fútbol, entonces había competencia como si fuera una competencia interlocal, y eso era muy importante, era vital. Y en esos momentos, o sea, la fiesta del petróleo, los carnavales que tenían todo era un evento muy importante en todos los campamentos y también en el pueblo, movilizaban mucha gente, ¿sí? Con bailes populares. El Parque Saavedra que había creado YPF en la década del 30, ¿sí? En el barrio Ujú. General Saavedra, que era un campamento YPF, también era un lugar de convocatoria al aire libre para fiestas populares, asados. O sea, había una vida social intensa, ¿no? Y lugares clave. Entre campamentos petroleros en esa época, ¿había cierta diferencia cultural, ya sea por costumbres, dependiendo en el territorio o la geografía, o porque quienes se instalaron venían de diferentes lugares del país? Porque sabemos que acá en Comodoro, desde su inicio, fue un lugar muy elegido por los inmigrantes para venir acá a trabajar. Sí, había ciertas diferencias, ¿no? No eran todos los campamentos iguales, tampoco el pueblo era igual a los campamentos. El campamento más importante, digamos, muchos de estos campamentos dejaron después de ser campamentos porque se transformaron en barrios permanentes. O sea, porque siempre cuando decimos campamento estamos hablando de algo transitorio, que Claro. se puede desmontar en cualquier momento. Hubieron campamentos que se desmontaron, que hoy ya no existen, pero la mayor parte de esos campamentos hoy son barrios, o sea que fueron campamentos y se transformaron en barrios de la ciudad después. El más grande, el más importante en todos los sentidos, era el campamento fiscal o campamento central de YPF, que en 1950 se empezó a llamar oficialmente Barrio General Mosconi. Ese era el más importante, ¿no? Y ahí, Ujú. ahí tenías un conjunto de población muy heterogénea, mayoritariamente extranjera, rusos, portugueses, españoles, italianos, búlgaros, polacos, que eran trabajadores del petróleo que habían llegado para eso, y también después se agregaron las migraciones internas, limítrofes, catamarqueños, de Claro. distintos lugares de la provincia, riojanos y hasta chilenos en menor medida, ¿no? Entonces era una zona muy multicultural, muy heterogénea, y eso le dio un perfil al campamento fiscal.
O sea, sí, cada campamento tenía un perfil, tenía cosas en común, pero algún perfil particular por su historia, ¿no? Eso se mantuvo durante bastante tiempo y después, bueno, poco a poco con las migraciones, cuando fueron finalizando, esa tendencia se fue uniformando más. Lo que era entonces, por ejemplo, me contaba Mariela que vive en Astra y que desde el principio siempre se le complicó para ver a las personas que quería por este tema de lo que es el transporte desde allá hasta, por ejemplo, el casco urbano de Comodoro, el centro, por así decirlo. ¿Cuándo empezó, cuándo se problematizó esto para darle más diversidad de trabajo también? Porque Comodoro obviamente empezó como varios campamentos petroleros que se fueron unificando, pero ¿cuándo fue que se decidió hacer la ciudad completa y diversificar los medios de transporte para que la gente pueda acceder a otros trabajos o llevarlos de una manera más cómoda, o también, por así decirlo, agilizar los movimientos de una vida social que venía siendo algo lerda por la distancia que hay y los pocos medios de transporte que habían? Sí, sí, mira, históricamente, como yo te decía, el ferrocarril era casi el único conector popular, general, que tenía esto que hoy llamamos ciudad de Comodoro Rivadavia. También hay gente que tenía su propio automóvil, su propio camión y lo utilizaba para desplazarse, pero también había tracción animal. Durante los primeros 50, 60 años de la ciudad se utilizaban el caballo, el carro, la jardinera, los pequeños carros específicos para repartir pan, para moverse en el territorio, y se utilizaron. Yo lo llegué a ver hasta en los años 70 en la calle San Martín, en el centro de la ciudad. Ujú. Todavía circulaba alguno que otro. Y para nosotros que éramos chicos era una rareza, ¿no? Pero eso era lo que había sido. Por eso es lo que vos decías al principio, comentábamos charlando un poquito al principio, en aquella época bajar a Comodoro se decía. Bajar de Claro, los campamentos al centro. Comodoro era el pueblo. Los campamentos no se llamaban Comodoro, cada uno tenía su nombre particular. Entonces ir a Comodoro era bajar al pueblo. Y aquí la gente no tenía mucha necesidad de bajar al pueblo, porque en los campamentos tenía su cine, su equipo de fútbol, podía practicar deporte, había bailes, tenía su asistencia sanitaria mínima, y entonces la oficina de correo a veces. ujú, Entonces casi no necesitaba venir al pueblo salvo fin de semana o una cosa así. Pero era muy difícil la articulación, no era tan sencilla. ¿Y cuando esto empezó a integrarse? Bueno, empezó después de los años 50, los llamados campamentos, empezaron a perder sentido. ujú. ¿Por qué? Porque las empresas dejaron de tener una estructura de necesitar localizar gente y mantener gente bajo su control, bajo su jurisdicción. Se empezaron a dedicar directamente a la producción. Entonces esos lugares, esas casas, esos clubes, no tenían mucho sentido, fueron perdiendo sentido. Y en la década del 70 el municipio tomó el control de una parte de esos campamentos. Por ejemplo, el kilómetro 3, el barrio General Mosconi, pasó a ser barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia en los años 70, principios de los 70, 1973, 74. De hecho, en esa época gobernaba la ciudad un intendente del Partido Justicialista llamado Lamberti, que yo una vez lo entrevisté por esto y él decía que era un problema grave cómo manejar desde el pueblo de Comodoro, ahora ciudad, al 3, ¿no? Porque había que renovar las cañerías. Problemas que todavía hoy vivimos, no lo hemos Claro. superado todo. Y en la década del 80 se extendió el ejido urbano totalmente hacia el resto, la zona norte, incorporando el 8, Astra, Diadema. O sea, es algo muy reciente. Y eso tiene sus problemas, sus consecuencias hasta el día de hoy. Por eso tenemos una trama urbana muy dispersa, problemas de servicio, Es. problemas de transporte. Todo eso tiene un conato histórico. Entonces, es parte de la historia de cómo fue surgiendo esto, ¿no? Ujú. Y todavía no lo hemos resuelto del todo. Claro, está buenísimo saber estos datos, estos sucesos, porque ahora uno puede entender más en qué contexto está todo esta, por así decirlo, en algunos barrios que parecen abandonados, que cuesta tanto el acceso a los servicios básicos y demás problemas que pueden tener los distintos subbarrios Comodoro. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y podéis seguirme en www.ad